Bienvenidos a Estrategia Militar Televisión. El Gripen, ese caza sueco, que tiene muy poquito de sueco, pero bueno, algo tiene, está conquistando los mercados, poco a poco, sin pausa, pero sin prisa. Y señores, esto tiene un amplísimo valor, tiene una amplísima importancia. El Gripen todos le conocemos bastante bien. Si alguno pues no tiene muchos conocimientos, básicamente lo que tiene que saber del Gripen es que un desarrollo de una empresa sueca, de Saab, dentro de su división aeronáutica, y básicamente pues es un avión creado por Saab, diseñado por Saab, pero con muchísimos componentes internacionales. Es decir, básicamente, para que os hagáis una idea, Saab lo que ha puesto ha sido la estructura del avión, ha diseñado el avión como tal, pero luego lo que es el tema de motores, de aviónica, sistemas, asiento eyectable y demás, pues digamos que los ha ido cogiendo diversos países, de tal forma que todos los componentes del Gripen, aproximadamente menos del 15% son de Suecia. Pero aún así Suecia ha sido capaz de desarrollar el avión. Esto en primer lugar da una lección a muchísimos otros países, por ejemplo como el nuestro, como España, de lo que es tener una poderosa industria de defensa y la importancia de lo que hace Suecia. Al final, que Suecia sea capaz de fabricar el Gripen, lo único que significa es que Suecia tiene turista para venir a España y no tiene camareros como hoy tiene España. Esa es la primera lección que nos da el Gripen. Pero señores, ¿cómo un caza como el Gripen está consiguiendo conquistar el mercado? Bueno, tenéis que tener presente tres cosas. El Gripen tiene todos los condicionantes para no tener ningún tipo de éxito internacional. El primero de ellos es que no es un desarrollo de Suecia. Depende de muchos otros países, por ejemplo del Reino Unido, por ejemplo de Estados Unidos, en sus sistemas. De tal forma que obviamente a la hora de exportar el avión, pues vas a ir en contra de intereses británicos o intereses estadounidenses, con lo cual, en principio, debería ser más complicado, ¿verdad? En segundo lugar, hay que tener presente la realidad de Suecia. Suecia como país es un país rico desde un punto de vista de la renta per cápita, pero no tiene un gran Producto Interior Bruto. Hay otros países que tienen muchísimo mayor Producto Interior Bruto que la propia Suecia y no desarrollan aviones de combate. Con lo cual, en principio, para Suecia, con un Producto Interior Bruto tan reducido, menos de la mitad de España, siempre podríamos decir que ¿dónde va Suecia a hacer un avión siendo un país pequeñito, verdad? Pues la segunda en la frente, pero es que también viene la tercera en la frente. ¿Cómo va Suecia a conseguir exportaciones del Gripen cuando no es una gran potencia mundial? Es decir, no tiene un gran peso político ni un gran peso económico, ni en el pasado tuvo un imperio que haya en el mundo 20-30 países que existen gracias a Suecia. No, señores, no hay 30 países que hablen sueco, ni que tenga la religión de los suecos, ni la cultura de los suecos, ni la lengua de los suecos. No. Suecia es un país pequeñito que apenas tiene peso dentro de Europa, cuanto más a esfera internacional, a esfera mundial. Pero señores, estas realidades, que son legítimas, lo único que sirven es para demostrar los discursos derrotistas, los discursos analfabetos, los discursos de cuñado español. Suecia ha dado una lección no solo a España, sino absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué Suecia consigue exportar el Gripen cuando obviamente no tiene ninguno, digamos, de las tres características fundamentales para poder exportar el Gripen? Empezando quizás por la más importante en estos grandes acuerdos militares, como por ejemplo la compra de aviones, que es el poder político. Pues muy sencillo, porque los suecos no tienen complejos. Los suecos tienen muy claro lo que quieren, esa bendita palabra que es determinación. Entonces, señores, los suecos se presentan los contratos, y como todos los contratos, unas veces los ganan y otras veces lo pierden. Pero lo cierto es que Suecia, poco a poco, apostando por su avión, ha conseguido colocarle en la esfera internacional. Empezó vendiéndole a la República Sudafricana. Pues muy bien, una venta muy importante. Ya has conseguido poner en el mercado internacional tu avión, pero también consiguió vendérsele a Tailandia. También ha conseguido vendérsele a Brasil. Y ahora, más recientemente, ha cerrado un gran contrato con Colombia. A esto hay que unirle, por ejemplo, que Suecia, pues tiene... También no ha vendido, pero sí que, digamos, tiene alquilado Gripen del modelo C y del modelo D, el C monoplaza y el D biplaza, a dos países de Europa, a Hungría y a la República Checa. Con lo cual, mirad, para ser un país pequeñito, pues ahí están ellos, vendiendo el avión y exportándole. ¿Sabéis cuántos aviones de combate ha exportado España en este periodo? 0. De hecho, ahora mismo lo que estamos exportando son técnicos, ingenieros y especialistas, mientras estamos llenando el país de invasores inmigrantes. Esta es la realidad. Los españoles con estudios se van de España
y traemos a camareros sudamericanos o marroquíes para que sirvan copitas en terrazas de bares de ciudades a los 4 pijos progres españoles. Suecia no solamente está dando una lección bestial a España, está dando una lección bestial al mundo. Pero claro, siempre podemos decir, bueno, ¿cómo lo consigue? Porque aquí puede haber un truco. Pues no hay un truco, señores, no hay un truco. Simplemente, en primer lugar, Suecia no ha fabricado la Estrella de la Muerte, ha fabricado el Gripen, un caza ligero monomotor. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las versiones del Gripen, las primeras que salieron, las versiones AB, tenían gravísimos problemas para lanzar misiles pesados, misiles cruceros, misiles antibuque. De hecho, incluso era más peligroso para el propio avión lanzar el misil que para el enemigo que fuese a recibir ese misil, porque provocaba... no aguantaba. Para que os hagáis una idea, el chasis, haciendo una comparación con los coches, el chasis del Gripen de las versiones A y B sufría muchísimo lanzando los RBS-15, por ejemplo, que son misiles antibuques suecos. Esto obviamente con las versiones CD se mejoró, ya no había problemas y por supuesto tampoco lo hay en las versiones EF. Pero al final de todo esto, lo que hace Suecia es trabajar, es luchar y se presenta. Unas veces ganas, otras veces pierde, pero ellos están ahí, ellos tienen un producto y ellos lo hacen. Y además lo han hecho un mal avión. Han conseguido en primer lugar porque esto es muy importante, señores, el Gripen está diseñado bajo parámetros 100% suecos. Es cierto que un caza que tiene de componente sueco muy poquito, lo único sueco que tiene importante es el radar, que es de Ericsson. Lo demás, nada es sueco. Entonces, en este aspecto, es cierto que ellos, el avión, digamos, le han formado a través de diversos componentes de diversos países, pero le han creado bajo sus necesidades. No han pensado en un avión para ningún otro país, ni siquiera para exportación. Le han creado bajo sus necesidades y luego ya, pues, le exportarán. Habrán países que le compren o países que no le compren. Ellos han hecho un caza ligero, un caza pequeñito, un caza fundamentalmente pensado para misiones de defensa aérea. Un caza cuya doctrina aérea de guerra en Suecia es la siguiente: despegar de donde se pueda, y esto es muy importante, de donde se pueda, no de una base aérea, que ellos dan por seguro que en caso de guerra contra la Unión Soviética y luego posteriormente contra Rusia, pues serían barrida por los ataques rusos, aunque visto lo de Ucrania, ya hay muchas dudas de que vayan a barrer algo los rusos. Pero su táctica era esa, su doctrina era esa: despegamos de donde podamos, salimos, lanzamos nuestros misiles al enemigo y nos volvemos a esconder. Y si hay que luchar, luchamos en dogfight con un caza ligero monomotor que a altitudes por debajo de los 6.000 pies va a tener una gran ventaja con los cazas pesados bimotor rusos y más tarde soviéticos. Esa ha sido su doctrina. Y ojo, con esta doctrina han hecho cosas increíbles, porque han conseguido vender un avión creado, pensado y diseñado para esta doctrina a un país como Brasil. Un país que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, que será 18-19 veces Suecia. Y se han conseguido colocar a los brasileños. Luego podemos hablar de que si corrupción, pues sí, si hay un corrupto como el corrupto Lula da Silva, pues probablemente en el Gripen hubiese corrupción, pero diga usted que corrupción hay en todos los sitios. O a ver si creéis que lo que exporta, por ejemplo, Francia a Oriente Medio, no hay corrupción. Recordad, por ejemplo, el contrato de las fragatas francesas con Taiwán. Recordad, por ejemplo, el contrato de los aviones Hawk de entrenamiento avanzado del Reino Unido con Arabia Saudita, que al final el propio Parlamento británico paró la investigación. Señores, claro que hay corrupción en todos los sitios, y probablemente en el Gripen brasileño pues haya habido corrupción, pero lo primero que tiene que haber es un caza que exportar, y ellos han conseguido exportarlo, y han dado una gran lección al mundo. ¿Por qué se vende el Gripen? Porque hay un país que quiere vender el Gripen, ya está. Hay un país que quiere vender el Gripen, no os hagáis otra idea. El Gripen ni es bueno ni es malo, es mejor que alguno y es peor que otros, por supuesto. Tiene unas características muy claras y unos cometidos donde puede resultar muy interesante. Pero al final el Gripen no se vende ni por su motor, ni se vende por su radar, ni se vende por presiones políticas del país de origen, ni se vende porque sea barato o caro, no. El Gripen se vende porque hay un Gripen que vender. Porque hay un Gripen que vender. Si no hubiese un Gripen para vender, pues ahora mismo estaría el F-16, Eurofighter y el Rafale. Ya está. Hay un cuarto avión y mucho poco, pero se vende. Y en España tenemos un ejemplo muy claro, el C-295.
Nosotros apostamos por desarrollar un avión del CN-235, al final se acabó alargando el avión y ya está, pero lo hicimos. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues a apostar por tener ese avión, hemos conseguido tener el avión de transporte táctico militar más vendido del siglo XXI. Más de 300 unidades ya, una detrás de otra. Que se dicen pronto, 300 unidades, a más de 40 países. Y toda la familia que se ha desarrollado el C295, no solamente la versión de transporte, sino otras muchas versiones. Señores, para exportar algo tienes que hacerlo. Y apostar por la industria de defensa no solamente crea patria, sino que tiene una gran ventaja para tu país más allá de lo que es el propio tema militar. Suecia con el Gripen es un ejemplo extraordinario de ellos. Es un ejemplo extraordinario de que lo primero que tienes que hacer si quieres tener éxito es poner algo que te pueda dar ese éxito. Luego ya lo demás vendrá. Por ejemplo, el Gripen, pues si no me equivoco, le están vendiendo mucho más que su antecesor, el Viggen. Pero bueno, señores, a lo mejor el futuro Gripen no le venden tanto, da igual. Da igual, señores. Lo importante es hacerlo. Y Suecia lo ha hecho y está consiguiendo romper todas las directrices. Probablemente, imaginaros Suecia-España, y ya con eso termino el vídeo. Trasladar Suecia-España, imaginar que nosotros fuésemos como Suecia y dijese un gobierno, el que fuese, vamos a desarrollar el Gripen. ¿Os imagináis la cantidad de cuñados que dirían, somos un país pequeño, no hay presupuesto, no sabemos hacer motores, no tenemos el peso político que Estados Unidos va a ganar todo el contrato? Todos los fracasados españoles, todos derrotistas españoles, esto que te cuentan pajas mentales de un país del tercer mundo que nos va a ganar 20.000 guerras como Marruecos, esto que te dicen que España necesita portaaviones porque Canarias y Baleares son portaaviones, o porque los portaaviones son armas colonialistas, todos estos cuñados que te sueltan todas las frases que las podéis leer donde las leáis, porque son esos cuñados, muy probablemente más de uno de ellos, siguiendo directrices políticas y te dicen las simples chorradas de siempre. Estrategia Televisión te diría, si no fabricamos motores, compramos un motor de fuera y se le ponemos. Si somos un país pequeño, da exactamente igual. Habrá países que no quieran comprarle aviones a Estados Unidos o a Francia y depender de Estados Unidos o Francia y preferirán tener un avión español, que va a tener menos peso político. ¿Que no tenemos presupuesto? Claro que tenemos presupuesto. Por ejemplo, España se gasta 20.000 millones de euros en políticas feminazis. Con 20.000 millones de euros desarrollas un avión de combate, un entrenador avanzado y todavía te sobra dinero para pagarle unas putillas a Ábalos. Yo, Estrategia Televisión o Estrategia Militar Televisión, cualquiera de los dos canales, hubiesen dicho eso. Y la realidad es que hubiésemos tenido razón, como ha tenido razón Suecia. Quienes no tienen razón son los derrotistas, son los fracasados que solo mandan mensajes para engañar, para confundir y sobre todo para intentar tapar el odio que tienen. Porque señores, cuando veis a una persona que está permanentemente gritando la industria, criticando el desarrollo tecnológico o criticando una empresa, esa persona, en primer lugar, no está bien de la cabeza. No está bien. Esa persona no está bien de la cabeza. Pero en segundo lugar, señores, esa persona, tened presente que está trabajando para intereses ocultos. Porque si tú estás todos los días criticando, estás, en vez de arrimando el hombro, poniendo palos a las ruedas, estás intentando desmoralizar a todo el mundo con mensajes derrotistas, solo hay dos realidades. La primera de ellas es que estás trabajando para alguien que a esos mensajes le interesan mucho. La segunda de ellas es que eres un trastornado mental. Probablemente vengas de una familia desestructurada, probablemente tu madre haya sido prostituta, tu padre a lo mejor era un borracho alcohólico que te pegaba y a lo mejor hasta te violaba. En fin, no has tenido una buena vida, ni tienes una buena vida, y por eso lo haces. Pero el Gripen a España y a cualquier otro país, recuerdo por ejemplo Holanda tiene mucha mayor capacidad de Producto Interior Bruto que que Suecia, disculpadme, y puede poner más dinero que Suecia encima de la mesa. Y Holanda, no sé si todavía sigue siendo holandesa, pero si no sigue siendo holandesa, al menos sí lo fue. Una gran compañía aeronáutica como el caso de Fokker. Entonces, por ejemplo, Países Bajos lo podría haber hecho, no solamente España. Este vídeo no solamente vale para España, vale para cualquiera, Entonces, señores, tenemos que tener muy claro que el Gripen se vende porque está para vender.
porque se puede vender, porque existe para vender. Lo demás solamente son especulaciones. Especulaciones que nuestro pequeño guerrero sueco, nuestro Jas-39 Gripen, ha borrado del mapa con la realidad de los hechos. Decimos en España que dato mata relato, ¿verdad? Pues en este caso, dato mata cuñado español.